Hola a todos, Luis por acá. Vamos a ir en este video de BGP básico. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a considerar es qué es lo que significa BGP. BGP significa Border Gateway Protocol y es únicamente un estándar. ¿Ok? Un estándar abierto que en este momento muchos vendors o la mayoría de los vendors de networking pueden llegar a ocupar. Ahora, como es un estándar, eso quiere decir que tiene un RFC. Y en este caso, BGP posee el RFC o se basa del RFC 4171, ¿okay? Que es a Border Gateway Protocol 4, o básicamente haciendo referencia a la versión 4. Ahora, a este RFC se le han hecho claramente modificaciones y actualizaciones, y se han atachado en este caso puntos adicionales. ¿Ok? Otro de los puntos que hay que considerar dentro de BGP es que utiliza múltiples atributos. Bien, y estos atributos los va a considerar para poder tomar una decisión de un prefijo en particular. Por ejemplo, si nosotros consideramos un IGP como OSPF, OSPF normalmente se basaba en el costo o en los atributos del enlace, ¿ok? Para poder tomar una decisión de qué camino elegir sobre otro. En este caso, BGP lo que hace es tomar una decisión basada en un atributo o en varios atributos para un prefijo en particular. ¿Ok? Ahora, BGP como tal se presenta como un EGP, que es un Exterior Gateway Protocol. Y esto normalmente es usado para poder enrutar tráfico entre diferentes sistemas autónomos. Un ejemplo de ellos, o un ejemplo de dónde se utiliza en este caso BGP, viene a ser Internet como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué más viene a ser BGP? BGP de momento es un protocolo de gran escala. Eso quiere decir que se puede utilizar para poder soportar una gran cantidad de prefijos o una gran cantidad de información. Como aparece ahí, es highly scalable porque en este momento existen más de 900.000 prefijos IPv4 que están siendo soportados, en este caso por los routers globales, por así decirlo, que corren BGP. Ahora, esta métrica es únicamente para IPv4, sin embargo, también existe una métrica para IPv6. Claramente para IPv6 es un espacio que no es tan amplio como el DB4, porque en estos momentos todavía se siguen haciendo despliegues nuevos. ¿Ok? Ahora, tenemos esta página de acá que es bgp.potatroo.net, que básicamente lo que nos indica es una estadística del actual, de cómo está la cantidad de prefijos aprendidos a la cantidad de prefijos que han sido distribuidos a través de Internet. Si le damos, por ejemplo, acá o si accedemos a este recurso, vamos a ver de que esto partió en 1994 y al presente ya llega casi al millón de prefijos que están siendo aprendidos. ¿Ok? Ahora, también se hace mención de que es extensible y es extensible mediante diferentes address family o sub-address family. ¿Ok? Eso quiere decir que BGP no necesariamente o no únicamente se va a utilizar para prefijos IPv4 y únicas, sino que también se puede utilizar para otras tecnologías. ¿Ok? Como por ejemplo hacemos mención de IPv6 únicas, múlticas, tanto en las versiones V4 y V6, MPLS, también MDT, que es una derivada en este caso de múlticas, BPLS, que es básicamente extensiones de capa 2 y muchos otros. Eso quiere decir que cada vez que a alguien se le ocurre, por ejemplo, algún tipo de protocolo en particular, lo más probable es que se pueda adaptar o que se pueda incorporar dentro de BGP como tal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que no es BGP? BGP de por sí no viene a ser un protocolo de enrutamiento. ¿Ok? Básicamente lo que es BGP es una aplicación. ¿Por qué se hace mención de que es una aplicación? Bueno, de partida no tiene su propio IP Protocol Number, como lo tiene por ejemplo SPF o IGRP, sino que se basa únicamente en TCP.
¿ok? Con un puerto en particular que es el 179. Ahora, BGP, como lo mencionamos acá, es un Reachability Protocol. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que va a contener información, por ejemplo, de prefijos y atributos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay esta distinción de que BGP en este caso no es un protocolo también de enrutamiento? ¿Y por qué, o básicamente, qué es lo que no es BGP? ¿Ok? BGP, en este caso, generalmente no puede enrutar una red por sí solo. Eso quiere decir que BGP en la mayoría de los casos va a necesitar de un IGP o va a necesitar de un transporte. ¿Okay? Lo que hace mención acá es básicamente de recursión. ¿Qué quiere decir esto? Que como BGP necesita o es una aplicación que conecta mediante un puerto en particular, eso quiere decir que la aplicación solamente se va a encargar de tratar de conectar esos puntos. Sin embargo, el cómo vaya del punto A al punto B no es necesariamente tarea de BGP. Y es por eso que necesita un transporte y necesita en este caso eh, recursión. ¿Okay? Ahora, si comparamos los IGPs versus BGP, podemos indicar de que BGP tiene una visibilidad de la topología. Por ejemplo, en OSPF, cada uno de los routers, ¿okay? O de los nodos dentro del grafo, tenían o podían en este caso tener una visión completa de cada uno de o básicamente una visión de la topología. ¿Ok? BGP de por sí no hace eso. Ahora, otro de los puntos es que un IGP decide basado en los atributos del enlace. Como por ejemplo, en OSPF nos basábamos en el costo. En XRP nos basábamos, por ejemplo, en el K1 y el K2, que era básicamente el bandwidth y el delay, que lo teníamos habilitado por defecto, básicamente la métrica compuesta. ¿Ok? Sin embargo, todos esos puntos, bandwidth, delay, MTU, etcétera, siempre son atributos del enlace más no atributos del prefijo. ¿Ok? Por lo cual, como solamente estamos revisando atributos del enlace, cada vez que nosotros tratamos de hacer algún tipo de traffic engineer, entonces es un poco más complicado de implementar. ¿Ok? Porque es un poco más complicado de implementar porque no podemos hacer traffic engineer basado en un prefijo, sino que lo tenemos que hacer basado en los enlaces. ¿Ok? Lo cual eventualmente nos puede resultar de que si queremos afectar el tráfico hacia un prefijo, si hacemos el cambio, vamos a afectar en este caso el tráfico hacia más de un prefijo. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos en este caso un router y si nosotros queremos alterar o hacer cambios de ingeniería de tráfico, lo más probable es que nosotros vayamos a hacer el cambio de los costos de los enlaces. ¿Ok? Una vez más, hacer el cambio del costo del enlace va a afectar a todos los prefijos y no solo a uno. ¿Ok? Por otro lado, BGP generalmente no posee la visibilidad de la topología completa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente BGP se va a basar en el IGP o en la información del IGP como transporte. Ahora, ¿cuáles son los puntos positivos de que BGP, a diferencia de un IGP, sí va a decidir, en este caso, cómo enrodar el tráfico basado en los atributos de un prefijo, a diferencia que del IGP que se basaba en los atributos de un enlace? ¿Ok? Por lo cual, con ese punto en consideración, podemos indicar que el Traffic Engineer es más simple porque se hace en este caso por prefijos. Ahora, uno de los sabemos estas diferencias, o básicamente qué es lo que es BGP y cuál vendría a ser las diferencias entre un BGP contra un IGP. Sin embargo, ahora tenemos la pregunta del por qué nosotros vamos a necesitar básicamente utilizar nuestro BGP o por qué vamos a necesitar utilizar BGP. ¿Ok? La respuesta rápida para eso son este punto acá, Policy Application. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar utilizando BGP
únicamente para poder tener control o influenciar el tráfico de egreso, como también el tráfico de ingreso. Normalmente el tráfico de egreso es lo que nosotros vamos a poder manipular sin ningún problema, ¿ok? Al contrario, ¿cómo es el tráfico de ingreso? Ahora, ¿es posible manipular el tráfico de ingreso? Sí y no, ¿ok? Porque si es que ambos extremos están utilizando BGP, sí o sí lo que va a liderar es el tráfico de egreso, ¿ok? Sin embargo, el tráfico de ingreso del lado A va a ser el tráfico de egreso del lado B. Por ese punto siempre se considera el tráfico únicamente de egreso, ¿ok? Eventualmente podemos tratar de influenciar este punto de acá, ¿bien? Sin embargo, puede llegar a ser un poco difícil si lo ponemos, por ejemplo, en una escala de una red global como lo que es Internet. Ahora, el cuándo usar BGP, la mayoría de los casos se va a tener en consideración y solamente pensando en un ambiente de enterprise, se va a tomar en consideración básicamente esta pregunta de acá, de quién es el espacio de direcciones, ¿ok? Cuando hablamos de quién es el espacio de direcciones, este espacio de direcciones o este bloque de direcciones es un bloque público en la mayoría de los casos, ¿ok? Y si es público, eso quiere decir que ese bloque tiene un dueño, ¿bien? Ahora, este dueño puede ser la misma enterprise o puede ser en este caso el proveedor. Si es el proveedor, lo más probable es que ese proveedor les vaya a arrendar un bloque de direccionamiento. Cuando ocurre eso, se hace referencia a este punto de acá, que es el provider o el PA address, ¿okay? Que es el provider agreeable, que es básicamente que el ISP posee o es dueño de ese bloque de direccionamiento, ¿ok? Y en ese caso en particular, en la mayoría de los casos, el proveedor es quien va a dictar cómo va a ser la política tanto de ingreso como de egreso de tu tráfico, ¿ok? En la mayoría de los casos, y si el provider mismo te da el bloque de direcciones, lo más probable es que solamente tengas un punto de salida. Es lo más probable. Por lo cual, en ese aspecto en particular, BGP no va a ser necesitado, ¿ok? Ahora, si la propia Enterprise obtiene su propio bloque de direccionamiento, se va a hacer referencia a un provider independiente, ¿ok? Ahora, en este punto en particular, lo único que necesitamos nosotros es arrendar, por ejemplo, enlaces hacia un proveedor para que nosotros eventualmente podamos salir con nuestro propio bloque de direccionamiento. En este caso, BGP sí va a ser necesario. Y generalmente nosotros vamos a poder indicar cómo es que nuestro bloque de direcciones quiero que sea aprendido por el proveedor. Básicamente es que nosotros vamos a indicar cuál va a ser la política. En la mayoría de los casos de egreso. ¿Ok? Es probable que también podamos manipular el tráfico de ingreso. Ahora, hay que tener un par de consideraciones. Al momento de considerar, de hecho, utilizar BGP. Uno de los puntos es, si nosotros, por ejemplo, corremos BGP eh, hacia el lado del proveedor, lo más probable es que en este caso el proveedor nos puede enviar la tabla de direcciones completa. Como ya habíamos visto hasta hace un momento, la cantidad de prefijos que hoy en día existen son más de 900.000, únicamente para IPv4. ¿Ok? Entonces, es necesario, por ejemplo, que nosotros tengamos la vista completa del direccionamiento público. Imaginemos si tenemos solamente dos enlaces, ¿será necesario tener la vista completa de eso? Lo más probable es que no. ¿Ok? Ahora, si por ese motivo requerimos eso, hay otras preguntas que también tenemos que considerar. Por ejemplo, ¿nuestra Routing Information Base tiene suficiente memoria para poder soportar todos esos prefijos?
Y también tenemos que considerar que si nuestra Forwarding Information Base va a poder instalar esta cantidad de prefijos directamente en la line card. ¿Ok? Esto va a depender mucho del modelo de equipo que nosotros vayamos a posicionar. Por ejemplo, si lo vamos a posicionar de borde o si lo vamos a posicionar tal vez hacia alguna WAN privada que nosotros llegamos a tener. ¿Ok? Ahora, como siempre, nosotros vamos a poder, imaginemos si tenemos un par de enlaces simplemente, siempre es una buena consideración poder apuntar simplemente una ruta por defecto. Esta siempre puede ser estática o tal vez podemos utilizar BGP para utilizarla. ¿Ok? Ahora, hay diferentes casos de usos para BGP. Acá, por ejemplo, vemos tres en particular. Uno es para escalar básicamente dentro de nuestra enterprise. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente nosotros podemos posicionar dentro de nuestra enterprise diferentes islas de IGPs, ¿ok? Y que eventualmente el core únicamente corra BGP, ¿bien? Imaginemos esto, imaginemos que por ejemplo tenemos 5 edificios. Cada uno de esos edificios puede ser una isla o puede ser simplemente un área de OSPF. Y para llegar a tener la conectividad entre esos edificios, bueno, podamos utilizar en este caso algún protocolo como BGP. ¿Ok? Otro de los puntos donde podemos llegar a utilizar BGP es para escalar nuestra conectividad en una DMVPN. ¿Ok? Básicamente el concepto de DMVPN es que podamos utilizar túneles de forma dinámica. ¿Ok? Y que tengamos en este caso hubs. Estos hubs es por donde nuestro tráfico sí o sí va a tener que pasar para salir, en este caso, hacia una WAN. Entonces, en algunos casos donde tenemos varias branch o varios equipos que son spokes, para poder manipular o para poder escalar este tipo de arquitectura es que utilizamos BGP, donde normalmente los hubs se posicionan como reflectores. ¿Ok? Otro de los puntos es escalar, por ejemplo, dentro de nuestro data center. Hoy en día existe este concepto que se conoce como Fabric o Data Center Fabric, ¿ok? En el cual lo que nosotros utilizamos es utilizar o es posicionar, en este caso, una arquitectura del tipo Plus o una arquitectura del tipo eh, Spine and Leaf, que básicamente lo que hace es remover todos los puntos de capa 2 y remover protocolos antiguos como Spanning Tree. ¿Ok? ¿Para qué? Para que eventualmente podamos utilizar todos los enlaces de conexión desde un leaf hasta un spine y que cuando nosotros queramos cursar tráfico, todo ese tráfico que eventualmente nosotros cursemos sea en este caso balanceado entre todos los enlaces en capa 3. ¿Ok? Eventualmente, si ustedes quieren tener mayor información de eso, pueden buscar este draft que es de Peter Lapuhoff, BGP Routing Large Scale Data Center 07. Ok, acá de hecho hacen mención justamente de los tipos de topología o tipos de modelo close o de arquitecturas close como tal. ¿Ok? Ya para ir terminando este video, hacemos referencia a diseños básicos de BGP. Este tema de diseños básicos es únicamente cuando nosotros tenemos nuestra conexión de la enterprise hacia un proveedor o hacia múltiples proveedores. ¿Ok? Donde tenemos el single homed, que el single homed únicamente hace referencia a que nuestro enterprise está conectado a un solo ISP utilizando un solo link. ¿Ok? El dual homed es nuestro enterprise que está conectado a un solo ISP, pero utilizando en este caso dobles enlaces. Bien, ahora hay que considerar un par de cosas.
Y ese par de cosas hace referencia de que por el lado de nuestro Enterprise no necesariamente tenemos que tener un solo router, sino que pueden ser 2 o 3 routers. ¿Okay? El único punto a considerar es que cuando decimos dual homet es que van a ser con más o dobles, básicamente dobles enlaces. ¿Okay? Si eso lo llevamos, por ejemplo, hacia un dibujo, podemos decir que un single homet sería algo como esto, donde tenemos nuestro Enterprise y tenemos por acá nuestro ISP. Y tenemos básicamente una conexión simple. ¿Okay? El dual homet hace referencia a que tenemos nuestro Enterprise y tenemos en este caso dos links hacia nuestro ISP, que podría ser de esa forma, que ahí básicamente tenemos nuestro Enterprise y nuestro ISP con dos enlaces, o podría ser tal vez de esta otra forma. A ver, ponemos tal vez acá otro router por el lado del ISP, y ese tipo de conectividad también vendría a considerarse dual home. ¿Okay? Podemos también poner otro router por el lado del Enterprise y ya tenemos también dos enlaces hacia un solo ISP. Ese punto también se debería de considerar como un dual home. Ahora, tenemos otros diseños básicos que es el single multi-homet. El single multi-homet hace referencia a que se va a estar conectando hacia dos ISPs. Entonces, acá tenemos el ISP 1 y por este otro lado tenemos nuestro ISP2. ¿Okay? Tenemos nuestro Enterprise por este lado y lo que generamos es este tipo de conexión que se conocería como un single multi-homet. ¿Okay? Ahora, el single multi-homet puede ser de esta forma o también podemos posicionar dos routers dentro de nuestra Enterprise y tener este tipo de conexión. Bien, ahora el dual multi-homet quiere decir que estamos conectados a dos ISPs diferentes y estamos en este caso utilizando enlaces redundantes, por lo cual podemos tener el escenario de hace un momento que teníamos esto de ahí, pero con dos enlaces cada uno. ¿Ok? O podemos también tener este tipo de escenario. A ver, donde tenemos nuestros dos ISPs con nuestros dos routers de Enterprise y claramente cada uno con dos enlaces. ¿Ok? O también podríamos posicionarlo de esta otra forma. Así. Entonces, cada uno de nuestros routers de Enterprise tiene redundancia de enlaces y en este caso nuestra Enterprise está conectada hacia dos ISPs diferentes. ¿Okay? El único punto, una vez más, se considera el multi-homet, mejor dicho. A ver, el single homet era cuando nosotros tenemos un ISP y un solo enlace. El dual homet es cuando nosotros tenemos un solo ISP, pero tenemos dualidad de enlaces. El single multi-homet es cuando nosotros nos conectamos a dos ISPs utilizando enlaces simples. Y el dual multi-homet, que es lo que estamos viendo acá, es cuando nosotros nos conectamos a dos ISPs utilizando enlaces dobles, ¿ok? O enlaces básicamente redundantes. Bien, con este último punto es que terminamos este video, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video haciendo referencia a configuraciones de external BGP. Muchas gracias y hasta luego.